Bueno, estamos muy contentos y nos sentimos muy privilegiados y honrados porque estamos visitando a un notable del séptimo arte en Bolivia. Es el maestro Antonio Eguino. Le agradecemos enormemente el privilegio de habernos permitido ingresar a su hogar. Muchas gracias. Quería preguntarle si tuviera que elegir algún personaje de sus antepasados, de su pasado no tan lejano o de su presente, para escribir un guión y filmar una película. ¿A quién escogería o a quiénes y por qué? Bueno, difícil la decisión, pero estuve pensando, yo creo que este personaje podría ser mi madre. Porque mi madre, si bien ella era cochabambina, tuvo una juventud que vivió en Estados Unidos y en realidad mi madre, que apellidaba Arteaga, María Antonia Arteaga, viene de una familia, llamamos así, acomodada en Cochabamba. Su padre se fue de explorador al Chapare porque estaba haciendo el trazo de la carretera, y su madre falleció cuando mi madre tenía 17 años, y fue un periodo muy difícil para mi madre. Entonces su hermano mayor ya volvió, graduado de Estados Unidos, y decidió llevárselas a sus dos hermanas a Nueva York. Ahí las inscribió y mi madre decidió estudiar Bellas Artes porque ella escribía muy bien y era amiga de los poetas como Jesús Lara, etc. Y tenía una actividad, llamemos así, en las letras bastante activa como jovencita. Y en Nueva York se dedicó a estudiar Bellas Artes y le tocó la famosa crisis mundial del 29. Y tenía un novio sueco con quien estaba ya con intenciones de casarse. A eso vino la guerra del Chaco en Bolivia, y el espíritu patriótico de mi madre dijo: yo tengo que ir a mi país. Un viaje larguísimo, en esa época tenía que ir de Nueva York en barco hasta Buenos Aires, de Buenos Aires hasta La Paz en tren, y luego de La Paz hasta Villamontes en camión. Una travesía. Y mi madre se enroló como enfermera voluntaria en Villamontes. Entonces ahí apareció mi padre, un joven paceño, herido y enfermo, flaco. Entonces aparentemente desarrollaron una bonita amistad y que fue tomando visos un poquito más románticos, supongo. Terminó la guerra, cada uno se fue a su ciudad, y mi padre seguramente fue a Cochabamba a visitarla y a pedirle la mano. Eso es lo que yo supongo, porque mi madre nunca me contó ese detalle. Pero sí que ella pintaba, decidió irse a una finca de un tío de ella en Toro Toro, a pintar y a meditar. ¿Con quién me voy a casar? ¿Con el boliviano o el sueco? Entonces decidió casarse con Arturo Eguino, el que fue mi padre. Entonces llamemos esta vida de joven de mi madre entre Nueva York, Cochabamba, La Paz, y luego se fueron a trabajar a las minas. Mi padre consiguió un trabajo en Patiño Mines, donde nació mi hermana mayor, y luego nací yo en otra mina que se llama Biloco, se llamaba Biloco, y la mina ya no existe. Entonces la vida de mi madre ha sido, llamemos así, interesante por los lugares que tuvo que visitar y vivir, en fin. Ese es el tema de mi madre. Y usted ha tenido una herencia artística muy importante, tanto de parte de su madre, como me cuenta, también de su padre. Entendemos que tenía talento artístico, sus abuelos. Efectivamente, la influencia que yo he tenido de mi madre ha sido constante en mi niñez y mi adolescencia, porque mi madre siempre estaba muy ligada a la literatura, a las artes y demás. Y yo creo que he recibido esa parte de mi madre, aunque mi padre también hacía dibujo y se dedicó una temporada muy larga a pintar con témpera.
Bueno, el tema es que yo, como todos mis hermanos, hemos recibido influencias de nuestros padres, y esta influencia tal vez que yo recibí se plasmó en la carrera. Primero yo estudiaba ingeniería mecánica en Estados Unidos, y poco a poco me interesé por la fotografía y luego me inscribí a la Facultad de Cine. Yo creo que esa influencia artística me guió de alguna manera en mis estudios de cine en Nueva York. Seguro. Y yo creo que escogí la carrera que más me gustaba y me forjé e hice todo mi trabajo profesional, tanto en la fotografía como en el cine. La influencia que han recibido mis hijos, principalmente de su mamá, porque Daniel ha sido una artista boliviana muy conocida, no solamente en la escultura. Primero hizo fotografía, después hizo crítica de cine, hizo también realizadora, fue la primera cineasta boliviana. Sí. Y luego se dedicó al video, hizo una serie de videos sobre las mujeres notables, y luego ella se dedicó a la escultura. Todas las obras escultóricas en bronce son hechas por mi fallecida esposa Daniel, que ella era francesa, y ella misma se autotituló que yo nací como artista en Bolivia. Entonces esta influencia sobre mis hijos ha sido directa, y vamos a ver, mi hija hace todavía cerámica creativa, mi hijo tenía un talento fotográfico interesante, y ahora es mi nieta Florencia, que ha seguido, ella también estudió artes plásticas, y ella trabaja en una empresa en España dedicada al diseño. Por lo tanto, creo que hemos contribuido, tanto Daniel, mi esposa, como yo, en dejar una formación artística a mis hijos. Mi relación con mi esposa Daniel fue una relación muy fuerte, muy importante, y ambos nos complementamos muy bien. Mi esposa Daniel era una gran artista soñadora, porque ella era ante todo una artista, y por todo lo que hizo en la vida. Lastimosamente enfermó de cáncer y murió bastante joven. Sí. Pero hemos dejado a nuestros hijos creo, una enseñanza sólida al respecto. Dos culturas, dos modos de ver la vida, y una unión que hizo que tengamos una familia multicultural. Lo invitamos ahora a hacer un ejercicio de autodefinición de quién es Antonio Eguino. Yo le voy a dar algunas pautas y usted, si es tan amable, puede ir desarrollando las ideas. Bueno, como todo boliviano, y especialmente del occidente del país, todos somos mestizos. Por lo tanto, creo que en el caso de mi persona, yo me enorgullezco de esta mezcla que es el mestizaje, de donde proviene nuestra cultura y proviene nuestro modo de pensar y nuestro modo de actuar. Puedo afirmar que tanto en mi trabajo fotográfico he explorado mucho el tema racial, el tema social y el tema geográfico, y en mi trabajo como cineasta se han ido manifestando parte de estas tendencias de visión mía hacia mi país, con ojos de cultura mestiza principalmente, y con el deseo de examinar lo que es nuestro pasado y nuestro presente culturalmente hablando. No, yo me autocalifico de ateo, y yo me aparté ya racionalmente de todo lo que significa
la religiosidad en la cual yo considero que en cualquier parte del mundo la religiosidad se impone para controlar, para manejar autoritariamente a sus súbditos y para imponer creencias y hacernos creer lo que las diferentes religiones prometen o amenazan. Por lo tanto, soy ateo. Yo he tenido lo que podríamos llamar una experiencia en la política directa de nuestro país, porque yo he tenido varios cargos públicos en el que yo me manifestaba políticamente en el momento que yo fui nombrado como miembro del partido MIR y ante todo como observador de la realidad de nuestro país. Si bien mis iniciales trabajos con Jorge Sanginés en el Grupo Camao fueron de un cine combativo, un cine cuestionador, un cine de fuerza, y yo busqué otro camino que se llama el cine de observación, el cine de constatación y el cine de análisis social, en el que efectivamente hablo de las grandes desigualdades, pero no doy soluciones de guerrilla, ni de fuerza armada, ni de lucha armada, lo que me pareció un gravísimo error, como se hizo en Bolivia con las dos guerrillas, ¿no? La del Che y la de Teo Ponte. Fueron grandes equívocos que hizo la clase esclarecida de izquierda. Una guerra que se pudo haber evitado, una guerra que fue un absurdo de desconocimiento geográfico de nuestro país. Los paraguayos también perdieron mucho, pero nosotros perdimos muchísimo más porque no solamente fue pérdida territorial, la humillación de saberse perdedor, pero perdedores también fuimos los bolivianos en el sentido de decir, ¿qué es el Chaco para nosotros? Es algo que no conocíamos. Mi padre cuenta cuando llegaba al Chaco y mi madre de igual manera a un territorio totalmente diferente al que ellos habían visto en sus vidas. Y además, de alguna manera, algo que no se había solucionado anteriormente, las delimitaciones entre los dos países, Paraguay y Bolivia. Yo creo que si hubiéramos tenido mayor inteligencia y mejores políticos, tanto en ambos lados, podíamos haber solucionado diplomáticamente en vez de semejante pérdida a la que hemos sido sometidos. Pero digamos, el beneficio de la guerra del Chaco ha sido que los políticos se dieron cuenta de estas grandes divisiones geográficas en nuestro país y el modo de pensar, porque estamos encerrados en nuestro altiplano y en nuestras ciudades. Bueno, Biloco es el lugar donde yo nací. A mi padre trabajaba en la Patiño Máenz, en el distrito más grande que era Cataví, siglo XX, donde mis padres hicieron su vida social porque había mucha actividad, era como una gran ciudad, y trabajar en Patiño Máenz era, de alguna manera, he llegado a lo máximo que puedo llegar en materia laboral. Y mi padre fue ascendido y lo mandaron a Biloco para hacer un trabajo de tema de adquisiciones, de maestranza y de maquinaria. Entonces, para mí Biloco ha sido el lugar de nacimiento. Años después, cuando me volví a casar, mi esposa era María Luisa Mercado, yo la invité a que vayamos a conocer, porque yo no conocía Biloco. Claro.
Y claro, lo que más me impresionó fue el viaje mismo, es la cordillera de los Tres Cruces, es algo fabuloso, bellísimo, bellísimo, geográficamente hablando, y en Biloco se ve al otro lado del Illimani, el Valle de la Paz entre medio. Es un viaje, llamemos turísticamente, bellísimo. Yo he nacido y me he educado hasta mi juventud en la ciudad de La Paz. Nosotros teníamos la casa donde yo viví mis primeros años de niñez, y luego vino la juventud, la pubertad, la adolescencia y la relación fuerte con todas las amistades que uno hace en esa época de la vida. Y para mí la Avenida Iturralde es parte de lo que fue mi lugar de formación, mi hogar. Y sociológicamente es un barrio de clase media, entre media y hacia abajo, pero no era, digamos, de clase media alta, como era Sopocachi, por ejemplo, ¿no? Entonces nuestra condición social era siempre mirar a los de Sopocachi con cierta admiración. Pero mi calle, la Avenida Iturralde, fue donde nos hemos formado, donde hice grandes amistades de toda índole, y porque había de todas las clases sociales. Bueno, un político, un hombre que quiso hacer alguna labor social, alguna digo, y también él pertenecía a una logia de militares que se llamaba Radepa, donde también estaba un lejano pariente mío, coronel Jorge Eguino, y que lastimosamente dentro de estas pugnas de poder, las hordas populacheras pagadas o armadas lograron derrocar a Villarroel cuando era presidente de una manera horrorosa y terrible, ¿no? De arrojarlo del tercer piso, cae en la calle Ayacucho y lo arrastran y lo cuelgan de un farol en la Plaza Murillo, algo pavorosamente terrible que han hecho estas hordas. Y luego también colgaron hasta nuestro pariente Jorge Eguino y otras dos personas más, en una manera tan terrible, una especie de falsa imitación de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial con Mussolini, que lo de los colgados seguramente era. Y lastimosamente eso a mí, como de niño, me marcó enormemente, ¿no? El ver que la gente podía odiarse tanto. Ese es otro tema que yo era joven adolescente, en el que la sociedad boliviana se dividió. Mi padre estaba a favor de la revolución del 52 y mi madre no, porque mi madre obedecía más a lo que podríamos decir la ideología de la burguesía. Claro. Y claro, lo que yo llegué a entender de esta revolución del 52 cuando niño y adolescente era la gran división y la gran diferencia que había entre clases sociales. El MNR luchaba por incorporar a la mayor parte de la población a la ciudadanía. Y claro, y cuando ya hicieron gobierno, las medidas grandes a las que tuvimos que, y luego obviamente felicitarnos de haberlas hecho, porque pasamos de ser un país feudal a una república en vías de desarrollo. Y en ese paso, el indígena que no tenía condición de ciudadano y no tenía acceso a la educación, y también el voto universal que se les dio
a los indígenas y a las mujeres, porque las mujeres tampoco tenían voto universal. Y luego se vinieron los grandes cambios, efectivamente, la reforma agraria, la nacionalización de las minas, donde políticamente y fríamente uno puede hacer un análisis, pero llegaron esas medidas sociales fuertes mucho antes de la Revolución Cubana. Claro. Entonces había esa influencia, llamemos así, de que lo que podría llamarse la visión de izquierda, de buscar igualdad, de buscar justicia y de buscar equidad. En mi época escolar de La Salle para mí fue una tortura, muy mala experiencia. En cambio en el Instituto Americano, donde pude desarrollar, pude hacer amistades y yo quería y yo gozaba de estar en ese colegio, ¿no? Donde nos impartían la educación en inglés también, nos inculcaban, porque eran metodistas norteamericanos, y nos inculcaban la idea de viajar después a Estados Unidos, es lo que yo hice. Claro. Y era un colegio además con más énfasis en la parte deportiva, en la parte social, y yo gocé mucho de esos mis años escolares en lo que se llamaba el Amerinst. Buenos recuerdos entonces. Muy agradables recuerdos. Viajé a Estados Unidos junto con otro amigo por la enseñanza que recibimos del Instituto Americano. Hay que ir a estudiar a Estados Unidos, el gran país. Esa era la tendencia. Esa era la tendencia y casi todos lo hacíamos. Y luego también porque el MNR, en los años que gobernó y que siguió haciendo medidas muy duras, ahuyentó a la burguesía y a la clase media alta del país. Entonces, cuando yo me fui a Estados Unidos con un amigo mío, Percy Jordán, nos fuimos a Fort Worth, Texas, que en ese entonces era muy fácil tener la tarjeta verde en Estados Unidos, bastaba que un ciudadano norteamericano avalara por uno. Y mi madre, que había vivido en Estados Unidos, consiguió que una amiga me avalara primero a mí y luego a toda la familia, porque toda mi familia migró a Estados Unidos. Entonces, era una manera también de vernos a nosotros mismos. Queríamos estudiar fuera de Bolivia, queríamos estudiar en Estados Unidos, íbamos a formarnos en el gran país en el norte, y al mismo tiempo nos juntábamos en Nueva York. Cuando yo me mudé a Nueva York de Texas, nos juntábamos viejas amistades del colegio y parientes. Entonces, llamamos así, esa formación de bolivianos que vivían en Nueva York fue interesante, ¿no? Porque toda nuestra vida social se agrupó alrededor de fiestas, de reuniones, de amistades de bolivianos que muchos de ellos se casaron allá y muchos volvieron igual que yo. Entonces, fue una experiencia, en mi caso, enriquecedora, porque yo aprendí y me esforcé en aprender bien el inglés. Y la habilidad con la que uno habla el idioma hace que uno pueda sacar mejor provecho y aprender mucho mejor de un medio en el que uno vive, como vivir en una gran ciudad, hablando bien el inglés. Entonces, creo que para mí fue muy importante en mi vida mi experiencia en Estados Unidos. En Estados Unidos también se dio esta revelación de cuál era su verdadera vocación, ¿no es cierto? Cuando uno va madurando, uno va fortaleciendo lo que ha elegido o cambiando, ¿no? Así es. No sé, yo cambié, yo quería ser ingeniero mecánico y cambié a la fotografía y al cine, porque me atraía más esa actividad profesional. Bueno, es un negocio que yo inicié el año 67, porque yo era
fotógrafo principalmente, antes de cineasta. Y yo trabajé como fotógrafo en Nueva York y tenía destreza, mucha destreza en la fotografía. Y lo que no habían todavía condiciones para trabajar en cine y ganarse la vida. Entonces yo hice el negocio de la Fotoeguino primero en la 6 de agosto, donde tenía una buena clientela, y luego vino el tema del cine y yo cerré. Y el año 72 abrí el negocio en la Plaza del Estudiante, que todavía se mantiene allá, como estudio fotográfico Eguino, donde no solamente yo hice una actividad profesional muy activa como fotógrafo. He fotografiado desde retratos, niños, bebés, publicidad, fotos industriales, etc. En fin, que prácticamente he hecho muchísimas labores en fotografía para revistas, para exposiciones, para instituciones, la Comibol, etc. Y luego el tema vino acompañado de mi actividad de cine, que también se desarrolló muy bien con mis contactos que yo tenía por la fotografía. Claro. La Fotoeguino, además, como negocio, me ayudó muchísimo no solamente en mantener mi familia, en educar a mis hijos, en hacer mis primeras películas y construir mis primeras casas. Llegamos a Bolivia al poco tiempo y yo la animé a mi esposa a que nos hagamos miembros del club alemán, porque yo quería jugar tenis. Yo había comenzado a jugar tenis en Estados Unidos. Y en el club alemán ya reanudé mi actividad tenística. Y este deporte, porque Daniel también jugaba, en fin, pero este deporte me hizo conocer a mucha gente a lo largo de muchos años, que he tenido grandes amigos, dependiendo qué épocas de la vida, porque muchos ya han fallecido y otros ya no practican el deporte. Yo tampoco practico el deporte por problemas de la vista, si no hubiera sido jugado tal vez. Pero el tema de la amistad es muy importante, tanto profesional, tanto directa en lo relacionado a la fotografía y al cine, o las relacionadas al deporte y a otras tendencias amistosas. Creo que yo he hecho en la vida bastantes amistades y también he sido, digamos, muy agradecido con mis amigos, muchos de ellos que ya han muerto, y uno trata en lo posible de cultivar la amistad que uno tiene. Tengo entendido que usted ha sido amigo de Jorge Sanginés desde la niñez. Así es, no solamente amigos, sino socios y compañeros de trabajo, ¿no? Nos conocimos en el Instituto Americano cuando todavía éramos niños. Estábamos en el mismo curso, aunque Jorge es un poco mayor que yo, y la diferencia de estatura era enorme. Jorge delgado y alto, y yo petizo. Pero con Jorge tuvimos llamamos una niñez y adolescencia de muchas actividades. Hacíamos aeromodelismo. A él le gustaba hacer boxeo, a mí no, pero yo tenía que aguantarme. Después nos dedicamos al fútbol. Yo tampoco era muy bueno en el fútbol. Y otras actividades, ¿no?, propias de la adolescencia. Y luego desapareció Jorge, porque su padre fue exiliado porque era dirigente falangista, y Jorge hizo sus estudios finales en el Perú y luego en Chile, y volvió de Chile ya habiendo estudiado cine. Y cuando yo volví a Bolivia, el volvernos a encontrar, el volvernos a dialogar fue casi de inmediato, ¿no? Claro. Entonces él me ofreció trabajo. Él estaba dirigiendo el Instituto Cinematográfico Boliviano, donde hizo su primera película, Ucamao, pero lastimosamente al gobierno de Barrientos no les gustó mucho la película y decidieron cerrar el ICB, y se abrió la televisión boliviana, y
Y a pesar de que ya me había ofrecido trabajo Jorge, yo quedé sin trabajo y ellos también. Claro. Y tuvimos que dedicarnos independientemente a hacer el cine que hicimos. Entonces, Sanginés y yo hemos tenido una fuerte amistad, una fuerte relación de compañeros en la labor cinematográfica con otros personajes como Oscar Soria, Ricardo Rada, con los que conformamos lo que se llamó el grupo Ucamau. Y luego vinieron los exilios, Jorge se quedó mucho tiempo fuera, y yo ya comencé a hacer mi propia cinematografía. Yo no he tenido una relación directa con Hugo Banzer, excepto cuando fui nombrado viceministro de Cultura. El ministro era Titos de Vila. Y una mañana, o sea, un día me dijo, quiero que conozcas al general, porque era el presidente. Nos citamos en Palacio y apareció don Hugo Banzer Suárez, ya como ciudadano demócrata. Claro. Entonces, me habló muy amablemente y tuvimos varios otros contactos mientras él vivió y luego él falleció. Claro, lo que pasa, mi anterior periodo de, llamemos así, de actitud de izquierda, Sí. Banzer era nuestro enemigo. Claro. Yo no lo conocía, desde luego, personalmente, pero vino el golpe de Banzer y cambió nuestras vidas totalmente. Entonces fue un periodo de gran cambio y de gran actitud política hacia la vida. Porque si uno continuaba con una especie de militancia hacia la izquierda, uno era preso o exiliado. Y le tocó estar preso. Hicimos con Sanginés la última película, El coraje del pueblo, Sí. que fue financiado por la RAI, la televisión italiana. En fin, se hicieron dos versiones, uno para la televisión y uno para cines, y ahí es cuando vino el golpe de Banzer y cambió todo. Jorge ya no volvió al país y él terminó la película, y cuando nos mandó la copia para que veamos con una turista francesa, y la copia fue devuelta por la misma vía, esta turista francesa, media hippie, seguramente despertó alguna curiosidad por drogas. Y Sí. claro, cuando la revisaron y dijeron, ¿esto qué es? ¿Una película? ¿Qué película? Y yo no sé, simplemente estoy llevando. Y se la quitaron. Entonces, vieron la película y ahí es donde me identificaron y fui hecho preso. Bueno, esos ni siquiera estuve un mes preso, 20 y tantos días, que creo que fue una experiencia muy interesante en mi vida, porque ahí hice nuevas amistades importantes, conocí a mucha otra gente. Con suerte no me golpearon, ni vejaron, ni me torturaron, no. Yo tuve la suerte de ser respetado. Y entre las amistades que tocaron la puerta, mi esposa y Oscar Soria, para tratar de que me liberen. Muy interesante esto, que Moro Gumucio, que era mi amigo y vivía fuera de Bolivia, escribió a la Academia de Hollywood pidiendo que se libere al cineasta Eguino. Y contestaron varios famosos, Jane Fonda, Robert Redford, etcétera, pidiendo a Banzer que me liberen. Pero en realidad, para Banzer seguramente yo no era un preso importante, ¿no? Pero sí éramos buenos amigos con Mario Mercado. Claro. Mario Mercado estaba muy cerca de Banzer. Yo le dije a mi esposa, anda a buscar a Mario. Y lo que me cuenta es, ¿cómo el Antonio está preso? No puede ser. A ver.
hola Huguito, un amigo mío, tal, por favor, ya, listo, esta tarde no libera. Ajá, así fue. Bueno, entonces, si bien Banzer fue, digamos, en el bando opuesto político, cuando yo era aguerrido y pensaba en términos de izquierda, y posteriormente cambié y ya trabajé en la cultura bajo el gobierno de Banzer, yo vi a otro hombre, no era el tirano déspota, era más bien un hombre que quería ser y a trabajar como demócrata. Por ejemplo, cuando me dieron el cargo, los comunarios de Tiahuanaco, por errores del anterior viceministro, no les habían pagado no sé qué temas, y decidieron tomar el sitio arqueológico. Y yo, sin saber qué iba a hacer, y uno de los primeros temas que toqué con Banzer cuando lo conocí, dijo, ¿qué hago con el sitio arqueológico que ha sido ocupado? Es el principal sitio arqueológico de Bolivia, claro. Y los comunarios de esa zona han decidido tomarlo. Dígame usted, general, no vamos a utilizar la fuerza para nada. Usted tiene que dialogar y hablar y buscar una solución pacífica. Imagínate el exdictador. Claro. Entonces eran dos diferentes momentos y dos diferentes actitudes. Con Daniel, quien fue mi esposa y mi compañera, y hicimos todo juntos. Algo inusual, ¿no? Porque yo vivía en Estados Unidos, ella era francesa, y lo anecdótico, cuando escribo a mis padres para anunciarles que me voy a casar con esta joven francesa, mi padre me felicita y me dice en postdata, hijo, ¿y por qué tenías que ir tan lejos para buscar una esposa? Efectivamente, la lejanía cultural y geográfica estuvo presente en la unión que hemos tenido con Daniela. Efectivamente fue una unión fuerte con 2 hijos, e hicimos todo lo que hice al inicio de mi vida en fotografía y en cine. Éramos pareja porque ella también participó e hizo lo suyo. Y luego vino su enfermedad y luego su deceso. Posiblemente, si es que no hubiera sucedido eso, ella hubiera seguido trabajando como artista y hubiéramos seguido como pareja, ¿no? Pero eso no se dio. Bueno, era una necesidad. Al inicio yo trabajé mucho porque se aprobara la primera ley de cine, con la que después, una vez aprobada, se hicieron muchísimas películas y se hizo mucha actividad. Y el Estado participaba, tenía un fondo, y luego esa ley quedó fuera de lugar porque era muy concreta en lo práctico, se hablaba mucho del cine, del celuloide, que ya no podía. Entonces, en la segunda ley ya hablábamos del audiovisual más que de cine, pero el gobierno del MAS decidió no dar, o sea, un periodo a través de un ministerio, hubo un fondo con el que se financiaron varias películas. Y luego se terminó ese fondo y el gobierno del MAS decidió no dar ninguna ayuda para hacer realidad la ley del Cine 2. Es una ley inconclusa, una ley que
que no apoya nada, porque no tiene fondos. Es de alguna manera un reflejo de la distancia que existe entre la gente del gobierno y la cultura. La cultura es el menor de sus preocupaciones. Hagamos ahora un repaso a su obra cinematográfica. ¿Qué representa para usted cada película? Dije que hasta ese momento éramos parte del grupo Ucamau con San Ginés, con el que hicimos 2 películas muy importantes, Yahuarmalcu, El coraje del pueblo, y una película que nunca se terminó, Los caminos de la muerte. Y luego vino el golpe de Banzer, dividió y nuestra sociedad se fracturó y luego cambió. Entonces, el tema es que yo propuse a mis socios de ese momento, Oscar Soria y Ricardo Dorado, sigamos haciendo cine. Entonces, Rada, que era de Chuquisaca, poco a poco nos fue contando su historia. Y yo dije, esta historia me gusta mucho. Le dije a Oscar, hagamos un guión. Un joven provinciano que va a estudiar a Buenos Aires, vuelve y a estudiar otra cosa que lo que quiso su padre y comienza a tener ideas de cómo cambiar la sociedad que era injusta, desigual y con serios problemas. Entonces era una especie de que mi personaje piense, medite y además sueñe con los cambios que se podían hacer. Que nos fue bastante bien mi película Pueblo Chico. Recuperó su costo y ganó algo de platita. Y con esa idea del análisis social de nuestro país vino la idea de hacer Chuquiago. 4 historias, 4 geografías en diferentes lugares de la ciudad y 4 personajes. Y la película, en fin, con el trabajo que hicimos de guionización, fue muy acertada en la sociedad, tuvo mucha suerte y nos fue muy bien. A tal extremo que en los 2 años que la película se estrenó, se reestrenó, hicimos una cifra muy importante de espectadores, 500,000. Lo que nunca se ha podido igualar, ¿no? Y la película ha sido, llamemos así, multisocial. Claro. O sea, ha agradado a todas las clases sociales. Y eso fue un acierto. Un acierto. No habían fusiles en alto, pero era la reflexión de nuestra sociedad. ¿Por qué somos así? Somos así, pero ¿qué queremos ser? Y luego hice otra película que fue muy costosa para mí, Amargo Mar, que además la hice sin el deseo inicial. Yo comento que yo estaba en un festival en España y la periodista que me hacía las preguntas me dijo, ¿y cuál es su próximo proyecto? Fuera, caramba, no tengo, es dentro de mí, no tengo próximo proyecto. Año 78, el próximo año 79, se va a conmemorar el centenario de la guerra. Voy a hacer una película sobre la guerra del Pacífico. Y se le ocurrió. Vuelvo y le digo a mis compañeros Sauri y demás, leeremos. Gran investigación. La guerra del Pacífico, que ha sido uno de los peores momentos de nuestro país y sin embargo no conocemos. Leamos. Y luego llegó el 79, obviamente fue para mí una gran oportunidad para leer más literatura y nuevos trabajos que se hicieron y comencé a inscribirme en lo que se llamó la revisión histórica. Claro.
y mi película es una revisión histórica. Que además plantea una hipótesis diferente a la que se había manejado. Totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la tesis de la historia de la Guerra del Pacífico la escribieron la oligarquía de La Plata, que ellos eran los que menos habían hecho por hacer algo con la guerra y querían ocultar y decidieron elegir al presidente Daza como el único culpable. Bueno, entonces la película cuenta otra historia. Claro. Muy diferente. ¿Y cuál es la respuesta de la gente, del público? Bueno, efectivamente, la opinión pública se dividió entre, digamos, entre los historiadores. Habían historiadores a favor y en contra de la película. Y como cuento en el libro, en nuestro libro, una periodista colombiana escribió un artículo en una revista interamericana que dijo el título: Eguino no hizo una película, provocó un incendio. Fue tal la polémica que en términos de cine, la película como arte cinematográfico bajó a tercer plano. Claro. El primer plano era el debate. El debate, y el segundo, el tema histórico. Y la obra cinematográfica quedó en tercer lugar. Claro. Que provocó todo esto, ¿no? Cuando hablamos de mi película Amargo Mar, yo siempre digo sudor, sangre y lágrimas. Y después viene mi última película que se llama Los Andes no creen en Dios. Que de alguna manera yo quise hacer esta película porque mi padre y mis padres tuvieron sus primeros años de casados con experiencia en La Patiño. Y nuestro país era un país minero. Claro. Y de alguna manera yo quería explorar ese tema y bueno, y poco a poco fue tomando forma. ¿Y qué representa para usted ahora esa película? ¿Cómo la recuerda? Un análisis de nuestra sociedad, de una sociedad problemática, una sociedad con grandes esperanzas y grandes frustraciones. Una película de mucha producción, de un gran presupuesto. Bueno, la pude hacer, pero me costó, lastimosamente la película no recuperó su costo. ¿Cuál considera que ha sido el personaje de todo su legado cinematográfico mejor logrado? La primera película, El Niño Isico, para mí es el personaje que por la fuerza y por la manera que el niño interpreta su rol me gustó más. Y también David Santalla, que hizo un gran papel como hombre de clase media. Sin quererlo, en Chuquiago he hecho también un capítulo de comedia con David Santalla. Sí. Porque, claro, yo elegí a Santalla porque era un hombre conocido, cómico, pero es tan hábil Santalla, tan imaginativo en todo. Agarra una soncerita y hace un chiste de esa soncerita. Y cuando yo le pedí que interprete a este personaje de clase media, lo hizo maravillosamente bien, ¿no? Pero como lo hizo tan bien y es tan hábil para hacer su pequeña comedia, que a la gente le gustó. Claro. Y quedó este personaje como un personaje agradable, aunque es... Tiene muchas sombras, ¿no? Es un personaje casi trágico. Así es, pero la gente se sintió muy identificada. Sí. Amargo Mar, creo que el personaje de Daza, que lo interpretó un amigo mío, Eddie Bravo, fue fuerte y fue, además que provocó la gran polémica, ¿no? Después, en Los Andes creo que es el personaje principal, ¿no? El que experimenta todo el drama alrededor
de lo que es esta sociedad. ¿Cómo definiría usted el cine de Antonio Eguino así en pocas palabras? Caótico, desordenado, muy soñador e inconcluso. Mi cine ha influenciado mucho en la sociedad, especialmente mi película Chuquiago y mi película Amargo Mar. ¿Qué opina de la nueva generación de cineastas? Bueno, hay promesas grandes. Kiro Russo, Gori Patiño, son los dos jóvenes que han hecho ya y nos han demostrado que se puede hacer otro cine y un cine de calidad, bien hecho. Luego están esta joven boliviana que vive en México, López, la hija Natalia. de Justicia López, que ha hecho un experimento muy interesante. O sea, cómo hacer un cine diferente y al mismo tiempo un cine serio, que promete. Después hay valores profesionales que están trabajando muy bien, y yo creo que yo tengo mucha confianza en las nuevas generaciones y los que están haciendo cine, porque están haciendo nuevo cine bien hecho y con nuevas ideas. ¿Y qué consejos les daría, por ejemplo, a esos jóvenes que están soñando con el cine, que están empezando? Usted, con toda su experiencia, con todo lo que nos está contando, ¿qué les diría? Formarse bien. Hoy vivimos en un mundo donde los que mejor se han formado son los que dan más que hablar. Si vemos la trayectoria de los jóvenes en Hollywood o en cualquier país del mundo, en Francia, por ejemplo, o en España, hay que formarse bien. Y yo creo que la formación que uno se da a uno mismo, especialmente nutriéndonos del pasado, entendiendo nuestro presente y soñando hacia un futuro mejor. Eso es una labor del cineasta. ¿Cómo manejaba usted la parte emocional? Porque sabemos que en una producción hay mucho estrés, hay presión, de este tipo de presiones económicas, otras también, el tema de las relaciones humanas dentro del staff. Bueno, efectivamente es un periodo difícil el rodaje, donde uno puede incluso hacer macanas, ¿no? en términos emocionales, rabietas. Creo que yo me he abstenido de hacer rabietas, pero otros colegas míos han hecho grandes rabietas. Seguro. No voy a decir quiénes. Y uno, digamos, el tema principal es: no pierdas el control de ti mismo. Porque hay montones, que la actriz, que es Tito, que este problema, que esto, todos son problemas. Y todos esos problemas que hay que solucionarlos. Pero si encima de todo eso uno pierde el control de sí mismo, es muy duro. Claro. Para la obra y para uno mismo. Yo, en lo posible, he tratado de no perder el control de mí mismo. Hablando de futuro, ¿usted tiene proyectos, temas de cine que no ha concluido, que están pendientes? Sí, efectivamente, pero hay varios temas que ya están en contra mía, mi edad, y ya no tengo la energía para buscar dinero como tenía antes. Seguro. Porque cada película cuesta mucho dinero. Bueno, tengo un par de proyectos que están todavía muy lejos de concretarse. Uno está con un guión escrito hace bastante tiempo, donde básicamente lo que quisiera hacer, pero está cada vez más lejos, hacer un análisis de por qué las cosas que hacemos los bolivianos nos va tan mal. ¿Y por qué llegamos a tener gobiernos que, pensando en lo que son, digo,
¿cómo es posible que un ser pensante pueda elegir este tipo de gobierno? Donde hay corrupción, hay maldad, hay aborrecimiento. Y los pocos pensadores que tenemos están relegados. Entonces, mi visión a veces de Bolivia puede ser muy negativa. Y dígame, ahora que está haciendo sus memorias, está en este proceso, ¿cómo lo está viviendo? ¿Cómo ha surgido la idea, la inquietud, la necesidad de plasmar todo lo que usted ha vivido como cineasta y como hombre en una obra que comparta todas estas experiencias con la gente? En realidad, el tema de las memorias yo lo tenía presente de una manera lejana. Sí, algún día voy a hacerlo. Pero aquí mi hijo hizo una parrillada, vino sus amistades, y yo recién había conocido a Elena y la invité que venga a esta parrillada. Y la hermana de un amigo de mi hijo y comenzó a hacerme preguntas de mis películas. Y en cada pregunta subía mi entusiasmo. Claro. Y aparentemente fue una sesión interesante en la que yo hablaba, como siempre, a veces hablo más de lo necesario. Y bueno, y ella mencionó y me dijo, pero don Antonio, ¿y por qué no escribe todo esto que nos está contando? Buena idea. Y a los pocos momentos, Elena me dijo, me ha gustado mucho lo que has hablado y me ofrezco de colaboradora tuya en lo que sea. Entonces, Elena me da esa fuerza, ¿no? de seguir, y ella me ayuda en ordenarme, porque soy bastante desordenado. Y cuéntenos, ¿qué hace, cómo hace para estar tan bien a sus 85 años? Entiendo que tiene ya cumplidos. Bueno, puede ser mi vida de tenista. Yo he jugado 50 años de tenis. Era mi pasión. Puede ser el deseo de hacer mucho ejercicio, y competir. Sí, se lo ve muy bien. Mi whiskycito de noche y listo.